Bienvenido, doctor Robinson Cuadros. Bienvenidos todos a este espacio, un espacio en el que esperamos compartir con ustedes, con nuestro experto y con la colaboración de algunas personas que nos hicieron llegar sus videos porque no nos podían acompañar de manera presencial para hablar del tema de la espiritualidad. Un saludo cordial, doctor Robinson Cuadros Cuadros. Gracias a todos por la invitación. Mil gracias a quienes participaron y colaboraron con su mirada cosmogónica, antropológica y religiosa de la importancia de la espiritualidad en la vejez. Tendremos grandes invitados de cabildos indígenas, religiosos, líderes y estudiosos del tema. Así es que esta tarde creo que todos vamos a aprender muchísimo. Título que hemos puesto en nuestro conversatorio es Espiritualidad, Salud y Propósito de Vida. Les recuerdo que este es un evento organizado por la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría en el marco de la celebración del mes de las personas mayores. Una celebración que se da en nuestro país, en Colombia y en algunos países del mundo. En nuestro caso, por una ley del año 1996 que estableció el Día del Pensionado y el Adulto Mayor en el mes de agosto. Posteriormente, en la ciudad de Bogotá, un acuerdo del Consejo estableció el mes de agosto como el mes de las personas mayores. Y también es un mes importante porque celebramos, a propósito del tema de espiritualidad, doctor Robinson, el aniversario de Santa Teresa de Jornet, la patrona de los ancianos. Yo soy Juan Carlos Morales Ruiz, soy médico, gerontólogo, soy miembro de la junta directiva de la asociación y voy a ser su anfitrión en esta reunión, a la que hemos invitado al doctor Robinson Cuadros Cuadros, un gran amigo, ante todo, un médico, geriatra, expresidente de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, actual secretario de esta asociación, representante nuestro en Latinoamérica, experto y conferencista nacional e internacional en temas relacionados con envejecimiento y vejez, quien ha aceptado con la generosidad que lo caracteriza y con su gran calidad humana compartir con nosotros un espacio para hablar de un tema que sé que además de profesionalmente es de un interés particular en lo personal y lo vivo de la misma manera, y que es un tema pues que no se aborda tradicionalmente en las conferencias a pesar de ser una dimensión muy importante del ser humano. Para mí pues es un honor estarlos acompañando hoy. Como médico, pues digamos, esa relación espiritual siempre está latente, pero cuando empezamos a hablar de personas mayores, de envejecimiento y de vejez, el tema se hace muy, muy importante. Tanto así que en la valoración geriátrica integral, pues viene la parte funcional, mental, social, emocional y espiritual. Y cuando vimos el tema espiritual, pues hablar de espiritualidad nos lleva a pensar en temas profundos, incomprensibles, misteriosos, incluso a veces medio mágicos. Porque claramente lo desconocido, lo intangible, es muy complejo de explicar ante la mera razón. Y es donde surge, digamos, ese miedo a lo desconocido, a develar el yo interior, lo profundo, lo que hace parte de nuestras propias creencias, las expectativas, los imaginarios, incluso hasta las mismas narrativas, donde las tradiciones, costumbres culturales, van a jugar un papel fundamental en comprender eso tan complejo llamado espiritualidad. Lo que sí sabemos es que hay mucha literatura al respecto, varios autores coinciden que la espiritualidad es una dimensión propia y exclusiva del ser humano. Y Pero no se me adelante, doctor Robinson, bueno. porque esas son las preguntas que le vamos a hacer en el curso de nuestro programa. Yo sé que Perfecto. usted es un apasionado y un conocedor del tema, pero vamos por partes para ir apropiando además este conocimiento para estas casi 40 personas que nos acompañan en Muy este bien. momento, en esta reunión. Doctor Robinson, permítame
hacer una pequeña introducción diciendo que la espiritualidad, el tema que hemos elegido para iniciar esta serie de conversatorios, como usted lo menciona, no es un tema cualquiera. Es un tema que podría considerarse uno de los pilares fundamentales de una vejez exitosa. Se lo he escuchado a usted en algún conversatorio de los que previamente ha participado. Y un tema que, independiente de la religión que profesemos, es de alguna manera una estrategia, un mecanismo, una herramienta muy importante para mantener la salud, para mantener la calidad de vida y para satisfacer un poco esa necesidad y ese propósito, esa necesidad de trascendencia que tenemos los seres humanos. Y empecemos entonces, doctor Robinson, por eso que usted estaba mencionando hace un minuto. La espiritualidad es humana, es una calidad que nos confiere nuestra naturaleza humana, o hay una perspectiva de espiritualidad ligada a otros seres vivos. Bueno, eso lo vamos a vivir hoy, escuchando también esa mirada antropológica y cosmogónica de los pueblos indígenas, pero básicamente la espiritualidad hace referencia al propósito, a la esencia, al sentido de vida, a la conexión y, como lo dices tú, Juan Carlos, a la trascendencia, lo cual lo hace como componente fundamental desde una dimensión que a su vez es dinámica, tanto para los individuos como para las comunidades. Esto hace referencia a la manera como se experimenta y se expresa esa relación ecológica con el entorno, donde la espiritualidad viene a ser esa búsqueda personal para comprender las respuestas a las preguntas fundamentales sobre la vida, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Para dónde voy? Sobre el significado y sobre la relación con lo sagrado, eh, que pueden o no necesariamente derivar en el desarrollo de rituales religiosos y la formación de comunidades. Doctor Robinson, es bien interesante eso que usted plantea, y me parece importante como puntualizar ese tema de que la espiritualidad, podríamos decir, es como una conciencia de una parte de nosotros que no es material, que, como usted dice, está ligada a algo superior, a algo sagrado, independiente, reitero, de la religión, porque cuando uno habla de esto, pues tiende, digamos que a enfocarse hacia una religión, pero he tenido la oportunidad de ver de la mano de estas personas que nos van a acompañar ahora, que realmente la espiritualidad tiene diferentes perspectivas, diferentes miradas, y eso pues hace aún más interesante, pero más difícil de describir o de abordar el concepto en algunas pocas palabras. Eh, Como usted dice, y si le entiendo bien, lo claro es que esta es una dimensión humana que nos diferencia de otros seres vivos y que responde como a esas preguntas, a esas grandes preguntas que tenemos todos de por qué estamos vivos, qué debemos hacer con nuestras vidas, si llevamos nuestra vida por el camino correcto, si nuestros actos serán recordados de una manera positiva o negativa, si trascenderemos más allá de la muerte. Esa perspectiva, doctor Robinson, lo invito a que la miremos de la mano de una gran amiga suya, y quien quiso compartir con nosotros una reflexión al respecto, María Margarita Errázuriz, una socióloga chilena que a sus 81 años siento que nos da una mirada que es bien interesante y bien enriquecedora, diría yo, en esa dinámica que estamos planteándonos de la espiritualidad. Entonces, permítame compartir este video y enseguida quisiéramos escuchar, doctor, sus comentarios al respecto. Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Soy Margarita María Errázuriz, chilena, tengo 83 años, viuda, tengo una familia larga con la que gozo mucho, 4 hijos, 21 nietos y 20 bisnietos, pero ya estoy en la retaguardia. Cada uno de mis hijos tiene su familia. Soy socióloga, he trabajado toda mi vida
hasta hace 2 años. Hace 2 años decidí renunciar y vivir más tranquila, diría yo. Pero cuando llegué a mi casa y me senté y dije, ya, ahora, ¿qué? Y me dio un tremendo susto. Pensé que me quedaban 8 o 10 años de buena calidad de vida, al menos eso creo yo, ahora me quedan menos. Pero, ¿qué? Sentí que era una gran oportunidad, como la primera vez en la vida que me podía dar el lujo de ser lo que yo quisiera. Pero también me da mucho miedo. Y me metí para adentro, a eso que yo llamo mi espacio sagrado. Y profundamente, y fue un proceso, y un proceso maravilloso, porque descubrí que no tenía que dar tantas respuestas, que a lo mejor venían de ahí que es donde yo siento conexión, conexión profunda conmigo, conexión con los demás, conexión con mi entorno y más allá. O sea, eso sentir que no, yo no soy ni estoy limitada por mi físico, sino que la realidad es mucho más amplia y que uno se puede conectar a dimensiones sagradas, eh, universales, diría yo, y que crean una gran unión entre todas las personas. ¿Ah? No sé si es la unión del amor o, o qué es lo que explica aquello, pero es tremendamente potente, fuerte, da vida, da paz y da mucha energía. Entonces, mi respuesta al qué fue, bueno, desde ese lugar lo que venga está bien, pero si puedo vivir yo desde ese lugar, relacionarme desde ese lugar, yo soy otra. Y soy otra con mucha vida, más livianita, más suelta. Supongo que no todavía lo suficiente, pero me siento muy bien. Y, y la verdad es que la salud y lo que a mí me ayuda, el vivir desde ahí, si tengo problemas, dolores o qué sé yo qué, cambia. Cambia el sentido que le doy a lo que me está pasando y cambia también, se aminora, como que disminuye. Y me siento muy contenta de vivir desde ahí, ojalá siempre y en todo momento, no siempre me pasa, pero eso es lo que yo llamo el mundo del espíritu o la espiritualidad. Y de ahí quiero ser siempre. Bueno, doctor Robinson, pues un testimonio que efectivamente nos muestra que no solamente se trata de religiosidad, sino que hay otras cosas de las que hablamos cuando hablamos de espiritualidad. Quisiera como su comentario, el doctor Robinson, frente a esta, no sé si testimonio o lección de vida que nos da Margarita en esta cápsula. Sí, Margarita, como socióloga, quiere abrir una línea de investigación, una cátedra en la Universidad Católica de Chile respecto a la espiritualidad. Como ella bien lo dice, a veces corremos en la vida, corremos y corremos a veces sin sentido, y la vejez es esa etapa donde nos dice, tranquilo, sí, ve más despacio, fíjate en lo importante. Y es esa mirada interior que nos hace pensar en la esencia, en el propósito, en el sentido de vida, en el trascender, en el respiro del alma. Entonces, esta búsqueda que nos muestra Margarita es el sentir de muchas personas y que nosotros en esa relación terapéutica médico-paciente, fisioterapeuta, enfermera, gerontólogo, tenemos que tocar, tenemos que develar ese lenguaje de corazón a corazón, no en una relación jerárquica, sino en una relación horizontal. Es interesante esta perspectiva que nos plantea Margarita y pues que complementa usted también, doctor Robinson,
y sobre todo es interesante desde algo que hablaba hace algunos días con algunas personas en el sentido que a veces parece que se comprende mucho mejor la idea de no espiritualidad y como las consecuencias de llevar vidas como las que llevan muchas personas hoy en día desenfrenadas, sin planificación, sin reflexionar, superficiales, que nos llevan a que vamos dejando pasar los años y la oportunidad de centrarnos en lo que realmente somos. Eh, Sin embargo, trabajar por nuestro crecimiento personal, como lo plantea Margarita, como se lo escucha a usted, por ser mejores para nosotros mismos y para los demás, pareciera que nos ayuda a encontrar bienestar y satisfacción y en ese sentido la espiritualidad podría tener esa parte de propósito y búsqueda de significado personal. No sé cómo lo ve usted, doctor, y cómo lo ha visto con las personas que trabaja usted este tema. Yo creo que sí es importante comprender porque a uno, por ejemplo, en este tema le dicen ni de política ni de religión hable. Sí, pero hablar de espiritualidad no es hablar de religión y acá es importante detenernos para definir y conceptuar términos que pueden sonar similares, pero que no son idénticos. La religión abarca conceptos asociados a una organización o grupo en especial donde se viven experiencias grupales e individuales en la búsqueda de lo trascendental, de lo sagrado, del conocimiento y el descubrimiento interior a través de unas reglas, unos guías, unas normas, unas directrices, unos parámetros, mientras que la experiencia espiritual como tal es una vivencia que se da en un estado de conciencia que tiene tres componentes: el transconfesional, el transpersonal y el transracional. Y esto nos va a conectar con la profundidad de nuestro ser y de la vida. Y la Organización Mundial de la Salud, de hecho, también pues ha hecho un llamado en este aspecto, donde dice que hay una necesidad de investigar en el tema, de diferenciar la espiritualidad frente a la religiosidad, dos términos que tienden pues fácilmente a confundirse y que generan temor a la hora de abordar de forma terapéutica nuestras propias creencias y experiencias buenas o malas, costumbres y tradiciones frente a la persona que estoy acompañando. Esto es algo bien, bien interesante y tal vez para matizar un poco eso que usted plantea ahorita y lo que planteaba hace un momento de la relación con lo sagrado y con ese, no sé si ser superior, pues para los que somos católicos y cristianos, pues serán Dios, pero puede ser Alá, o puede ser Mahoma, o puede ser Buda, o puede ser simplemente como en el caso de nuestros indígenas, de nuestros padres, eh, la tierra, el entorno. Veamos un par de videos, doctor Robinson, que usted nos ayudó a conseguir para compartir con con las personas que nos acompañan el día de hoy y que creo que pueden ser iluminadores también en ese sentido y darnos una mirada pues un poco más desde lo nuestro, desde nuestra cultura, ahora que está tan de moda el tema con lo que fueron las manifestaciones y la vuelta a las raíces. Veamos este par de videos, doctor Robinson, para que hagamos un comentario en esa relación que me pareció también bien interesante y de la que aprendí de una manera pues muy sencilla con las palabras de estos líderes que nos acompañan aquí. Lipunja, yachaykuna, lipunja wawakuna, ñuka shuti Marco Antonio Farinango. Ñuka hanak taytamikanik, ñukanchi espiritualidad rimagrinchik, rukukunapak yachayk. Muy buenos días a todos los niños, a todos nuestros maestros. Mi nombre es Marco Antonio Farinango. Hablaremos sobre la espiritualidad y sobre nuestros mayores. En ese contexto de la espiritualidad queremos comentarles que existe una conexión bastante grande entre nuestros mayores y la tierra, la sabiduría que ellos tienen, el manejo que tienen a la tierra, el cariño que le tienen a la tierra. Eso hace que esa conexión crezca cada vez más
nos es transmitido a nosotros por generaciones, el respeto a nuestra Pachamama, el respeto a nuestros elementos, tierra, viento, fuego, aire, y de la misma manera, tras las celebraciones y los festejos en nuestras fiestas sagradas, como es las fiestas del Inti Raymi, la fiesta de sol, la fiesta de la luna, donde rendimos homenaje a todos nuestros astros. Todo eso es una conexión bastante fuerte desde nuestra espiritualidad y trascienden en nuestras generaciones. De esa manera nos vamos conectando y vamos creciendo en sabiduría desde todos nuestros conocimientos propios para llegar a ser mejores seres humanos, tanto individuales como en comunidad. De esa manera nuestros mayores siempre van a ser nuestros guías, van a ser esas personas que cuidan de nosotros, nos están acompañando y nos están guiando, y asimismo nos mandan y nos transmiten su conocimiento también a través de la oralidad. De esa manera nuestra espiritualidad seguirá creciendo y seguirá conectada con todo nuestro entorno, hacia el respeto de nuestra Pachamama, hacia el respeto de todo lo que existe a nuestro alrededor. Muchísimas gracias, maestros, maestras, niños, a todos. Muchas gracias por este espacio y espero en algún momento poderlos visitar y vernos en persona. Muchas gracias. Simplemente para decir que nosotros somos, en primer lugar, somos espíritus, porque de allá venimos. No es que seamos ya existencia como material en esta madre tierra. En este caso, nosotros hemos sido en primer lugar espíritus y por lo tanto tenemos que regresar nuevamente hacia ese momento de vida. Por lo mismo, la espiritualidad para nosotros los pueblos originarios no solo se refleja su importancia ya cuando llega a la vejez, sino que desde el momento en que nace y a la medida que va pasando, por decir así, vivencias en el tiempo y en el espacio, pues precisamente tenemos que, valga la redundancia la palabra, vivenciar lo espiritual con mucha tranquilidad, con mucha paciencia, con mucha alegría. Así como cuando niño uno es alegre, adolescente, adulto, vejez, debe ser lo mismo, la alegría debe de acompañar porque la espiritualidad es alegría, vivir la vida con plenitud para no tenernos miedo a trascender nuevamente la vida espiritual porque es lo más agradable que debe existir en la vida. Bueno, doctor Robinson, ¿cuál es su perspectiva y su visión cuando estamos acercándonos a las 6 de la tarde? Se pasa el tiempo muy rápido cuando uno aborda temas que son interesantes y gratificantes. Tenemos 63 personas conectadas en este momento de diferentes países de América Latina y algunas personas de Miami nos han escrito desde el chat también. Cuéntenos, doctor Robinson, sus reflexiones acerca de esta visión de la espiritualidad de nuestros hermanos mayores. Pues sí, yo creo que las comunidades indígenas, los pueblos, nos enseñan muchísimo, ¿no? Sobre ese amor a la tierra, el amor a la naturaleza, el conectarnos con esa espiritualidad que nos hace vivir felices en el curso de vida, en cómo vimos en estos testimonios que la espiritualidad puede expresarse dentro y fuera del marco religioso, es decir, que pueden existir personas muy espirituales sin tener una adherencia religiosa en particular y también todo lo contrario, personas con gran adhesión religiosa que se convierten en grandes líderes y guías espirituales. Doctor Robinson, nos preguntan aquí en el chat y me parece pues, que es interesante, digamos, asumir estas preguntas, aunque podríamos dejarlas para el final, pero ¿cuál es el papel de la espiritualidad en la formación de la conciencia? Y aquí me surge, digamos, un pensamiento, digamos, en esto, porque al escuchar estos testimonios, al escucharlo hablar a usted, me viene a la mente lo que hoy en día se llama el mindfulness o la
conciencia plena o el aquí y el ahora y ese tipo de cosas que son como muy novedosas supuestamente, pero que cuando uno mira, pues el concepto es parecido, ¿cierto? Es centrémonos en vivir, en escuchar el entorno, ese tipo de cosas. Doctor Robinson, ¿cuál es su opinión, digamos, a ese respecto? Creo que son términos muy ligados. De hecho, Víctor Frank, en el búsqueda de sentido, el hombre en búsqueda de sentido, el padre de la logoterapia, también habla muchísimo sobre el papel de la espiritualidad en la formación moral, ¿sí? En los valores, en cómo la espiritualidad nos ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo y nos ayuda a asumir conductas de vida. Y esto creo que es fundamental ponerlo sobre la mesa desde los niños, ¿sí? Pero hablarlo en familia y permitir espacios de reencuentro en soledad, ¿sí? Cuando yo me hablo a mí mismo, cuando yo me descubro y empiezo a mirar cómo ha sido esa administración de valores a lo largo de la vida. Por eso, digamos, uno nunca es lo demasiado viejo como para hacer ese reencuentro consigo mismo. Doctor Robinson, me llamó la atención investigando sobre este tema para poder conversar con usted pues aprovechar todo su conocimiento y su sabiduría, que a finales del siglo XX se acuñó el término inteligencia espiritual, inteligencia existencial o trascendente por parte de Howard Gardner, quien la incluye en su mapa de las inteligencias múltiples y se planteó como que esa espiritualidad podría estar ubicada en alguna parte, digamos, de nuestro sistema nervioso central o de nuestra, o tendría una relación con lo biológico, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, no sé. ¿Cómo ve usted ese tema? ¿Cómo ve usted esa relación entre inteligencia, la parte cognitiva, la parte de conocimiento del mundo y la espiritualidad? Pues mira, de hecho, es un tema tan profundo y que ha tenido tanto impacto a nivel científico que no solo se habla de la inteligencia espiritual, sino también hablamos de la neuroteología. Esa búsqueda, digamos, un poco racional y científica de buscar en qué áreas del cerebro se activan cuando estoy meditando, cuando estoy orando, cuando estoy en estado de contemplación. Y digamos, estos estudios que se han hecho en comunidades indígenas, en templos budistas, en hermanitas consagradas, muestran cómo el cerebro se prepara para esa interiorización, cómo hay unos lóbulos encargados en generar, digamos, ese lenguaje emocional de trascendencia y cómo esto tiene un impacto en la salud física, mental y emocional. Entonces, es una habilidad humana que se debe cultivar, se debe construir y se debe profundizar. Cada vez debemos estudiar mucho más del tema. Lamentablemente en América Latina son pocos los estudios al respecto con toda la riqueza que tenemos frente al tema. Hay más estudios en Estados Unidos, en Canadá o en Europa, pero creo que es un reto como lo que estamos haciendo hoy, ponerlo al descubierto para generar líneas de investigación al respecto. ¿Cuáles serían, doctor Robinson Cuadros, los efectos o el impacto de alguna manera de cultivar, como usted dice, esa dimensión espiritual en la salud física, psicológica, emocional? No sé, ¿cómo lo plantea la literatura y cómo lo ha visto usted en su experiencia? Pues mira, aquí hay dos componentes, ¿sí? Tanto la parte espiritual como el mini componente religioso. Los dos han sido evaluados, tenemos escalas para evaluar qué tan espiritual, qué tan religiosa es una persona y vemos cómo, digamos, empezamos a comprender cómo las personas que son más espirituales y aquellas que incluso también son más religiosas, pues tiene esto un impacto en salud importante, ¿sí? En Estados Unidos, por ejemplo, que tienen un poco más medido el tema, el 90% de las personas mayores se consideran religiosas o espirituales. Aquí en América Latina es un poco más del 80%
que consideran que sus creencias son muy importantes y que impactan directamente con su salud. Y cuando uno va a evaluar literatura científica de cómo le va en procedimientos cardíacos, en aparición de cáncer, en deterioro cognitivo, en cirugías, pues las personas que son más espirituales y que tienen una comunidad alrededor que los soporta y los apoya espiritualmente, pues les va mucho mejor a aquellos que son, digamos, más escépticos o han dejado a un lado este componente importante del ser humano. Esto es interesante porque hacia el final de la vida, creyentes, no creyentes, ateos, gnósticos o de cualquier corriente, al final buscan en su mayor proporción algún contacto. Me imagino que por ese temor a lo desconocido que viene seguramente después de la muerte, lo planteaba muy bonito en nuestro hermano mayor, eso de volver al espíritu y de no tener miedo a esa trascendencia, hace que como que se retome y se fortalezca, pero desafortunadamente ya muy hacia el final de la vida. ¿Cómo trabajar con las personas mayores con las que tenemos de alguna manera pues una responsabilidad profesional para fortalecer esa dimensión espiritual, doctor Cuadros? Yo creo que es importante definirse como viajero espiritual, y esto lo han escrito varios expertos en el tema, y es como a veces por tratar de descubrirse a sí mismo terminamos en la superficialidad de lo espiritual, y a esto ellos lo llaman como el turismo espiritual. O sea, ¿qué pago y qué recibo? ¿Sí? Y todo es programado, mientras que el viajero está dispuesto a descubrir. Y cuando yo voy a hacer un viaje espiritual, lo primero que me pregunto es qué maletas preparo para este viaje espiritual, qué maletas llevo en la vida. Y aquí hablaban un poquito también estos maestros de las cargas que a veces nosotros mismos nos imponemos, que son, digamos, aquellos celos, aquellos odios, rabias, digamos, estos problemas a veces familiares donde se nos dificulta y nos cuesta tanto el perdonar, el reconciliarnos. Y cuando yo quiero hacer este viaje espiritual, este descubrimiento, pues tengo que prepararme para hacerlo consciente y hacerlo de la mejor manera. Y en eso podemos ayudar, digamos, como profesionales, lo vamos a ver un poquito más adelante, con un profesional del cuidado espiritual que nos acompaña desde la ciudad de Cali. Pero quisiera que viéramos antes, doctor Robinson, también un video desde una perspectiva religiosa. Teníamos varias personas que nos acompañaban, pero desafortunadamente la calidad de los videos no fue tan buena para poder compartir eso. Pero este y estos dos que vamos a compartir con las personas que nos acompañan, que en este momento ya son 72 personas, me parece que dan una mirada interesante de esa relación entre espiritualidad y religión que usted nos propone, y que creo que vale la pena retomar un poquito más después de estos videos. Paz y bien para todos, soy Sorarelis Gaviria Montoya, directora del Departamento de Estado Laical de la Conferencia Episcopal de Colombia. Quiero enviar un saludo muy especial a la Asociación de Gerontología y Geriatría, a todos ustedes que se encuentran hoy con nosotros, alrededor de este tema tan importante sobre la vejez y la espiritualidad. Dicen los salmos que el más robusto hasta 80, y todos los ancianos en nuestra Sagrada Escritura representan no solo para el pueblo de Israel, sino también para nosotros la fuente de la sabiduría. Ellos son la raíz donde se sostienen nuestros principios y nuestros valores. Tener espiritualidad, por tanto, en la vejez nos dará la certeza de tener a un Dios que sostiene nuestras debilidades, a un Dios que entiende nuestras soledades, a una Madre del cielo que camina ahí al lado nuestro. Nos da la certeza de sabernos amados. Hace poco celebramos la primera jornada mundial de los abuelos y personas mayores con el lema "Yo estoy contigo todos los días". Esa es la certeza, saber que no estamos solos, que tenemos un Dios que nos ama y que vela por nosotros. Repito, Él es nuestra fortaleza en la debilidad,
Él es el que calma nuestras angustias. Él es el que hace que nuestros sueños se hagan realidad a través de nuestros nietos, de nuestros familiares, de nuestros hijos. Esa espiritualidad entonces nos dará la fuerza necesaria para decir hasta el último momento de nuestras vidas: gracias, Señor, porque me has creado, como decía San Agustín, y mi corazón no descansará hasta que descanse en ti. Dios los bendiga, Dios bendiga este encuentro, todas las personas, y recuerden que lo más importante es orar siempre unos por otros. Dios los bendiga. Es por lo menos curioso, doctor Robinson, que hay una coincidencia entre esa perspectiva sociológica que nos planteaba Margarita, la perspectiva que se plantea desde nuestros hermanos mayores, la perspectiva que se plantea desde la religión católica, en el sentido de una conexión individual con algo sagrado, que puede ser Dios en este caso, que puede ser Pachamama en otra perspectiva, o que puede ser simplemente un propósito de vida personal, y esa dimensión espiritual. Y cuando le pedimos a Monseñor Jaime Muñoz Pedrosa que nos hablara un poco también de esa perspectiva de lo que él consideraba que podría ser la espiritualidad, nos planteó algo que me pareció interesante, porque, digamos, la petición que le hicimos fue mirar esa perspectiva de lo espiritual, y mire lo que nos dijo, y quisiera que hiciéramos un vínculo, digamos, entre esas dos videos que vamos a mirar en este momento, para que usted nos saque algunas conclusiones desde esa perspectiva. Un cordial saludo para toda la familia diocesana. Nos disponemos dentro de nuestro plan de pastoral a vivir un elemento de la realidad cristiana muy importante, que es el de la caridad. Y esa virtud de la caridad que se concreta en dos acciones específicas. La primera tiene que ver con el acompañamiento, la cercanía, la compañía al adulto mayor. Entonces, a todas aquellas personas que han hecho que nosotros tengamos lo que hoy tenemos, en sus cosas buenas, también en sus cosas limitadas, en fin, pero de todas maneras somos lo que somos por lo que ellos nos han ayudado a hacer. Necesitamos la gratitud. Jesús reclamó una cosa, y es la falta, se quejó de pocas cosas, pero de una sí hizo el reclamo específico, y es en la curación de los leprosos, cuando dices, no se curaron 10, ¿por qué solo uno vino a dar las gracias? Entonces necesitamos hacer real esa caridad en el adulto mayor. La otra está en aquellos hermanos que por circunstancias de la vida están recluidos, están presos, y entonces en ellos también hay que manifestar esa caridad. Nosotros rechazamos el mal, lo que se hace, pero no a la persona. La persona sigue siendo querida, amada por Dios, y busca precisamente su recuperación, busca su conversión para poderle dar su salvación. Los invito pues a que hagamos realidad o concretemos nuestra caridad en estas dos acciones concretas dentro de nuestro plan de pastoral. Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Caridad, gratitud, relación con otros. Y curiosamente encontré también una relación curiosa con un término que se llama compasión, que mirándolo de sus raíces más profundas es la base de la humanización de la salud. Hoy en día hablamos muchísimo del tema humanización de la salud, salud compasiva, liderazgo compasivo, y todas son palabras que finalmente lo llevan a uno a lo mismo. Uno puede tener grandes conocimientos científicos,
académicos, el mejor profesional desde el punto de vista de lo biológico, de lo mental, etcétera, pero siempre como que hace falta esa parte. ¿Cómo ve usted, doctor Robinson, esta perspectiva de estas palabras que se repiten? Teníamos un video de una estudiante budista que desafortunadamente no lo pudimos editar porque no se escuchaba por el ambiente, pero ella nos planteaba el Dharma, que es un poco, según lo que entendí, como una también energía positiva, podría uno llamar, que se relaciona con esa actitud frente a los otros y ese ser compasivos y ese compartir. ¿Cómo lo ve usted, doctor Robinson? Sí, yo creo que aquí hay tres elementos fundamentales en ese acompañamiento espiritual con personas mayores, con familiares, con aquellos que, digamos, están quieren, digamos, compartir esa profundidad del ser. Y estos tres componentes son la hospitalidad, la presencia y la compasión. La hospitalidad, refiriéndonos a esa acogida de corazón a corazón incondicional, compartiendo la misma condición humana. Yo también tengo miedos, yo también estoy frágil, ¿sí? Yo también necesito apapacho, ¿sí? El abrazo que va más allá de los brazos, el abrazo que llega al alma, la actitud compasiva que crea ese espacio de seguridad y confianza donde hay una comunicación abierta y honesta, donde yo no juzgo, sino que escucho. La presencia, que es estar completamente presente con y para el otro, más allá de nuestros miedos, prejuicios y preocupaciones. Y por último, la compasión, que no es el hacer el pobrecito al otro, sino comprender esa respuesta empática en esa intención mantenida de ayudarle a lo que está viviendo, a lo que está sintiendo y a traspasar y trascender el sufrimiento. Y esas tres cosas, doctor, nos preguntan aquí en el chat, pero adicionalmente quería yo amarrarlas porque hay investigaciones que han demostrado que de alguna manera, ejercicio de la espiritualidad hacia poder servirle a otras personas, hacia esos actos cívicos, a esa perspectiva de poder acompañar a otros, inclusive simplemente la compañía, como usted lo menciona, tiene sobre el cerebro humano y sobre el organismo humano digamos, un efecto de bienestar tan positivo como pueden ser muchas otras cosas que le generan a uno placer. Y las áreas, de hecho, que se estimulan en el cerebro en las personas que desarrollan alguna buena acción de corazón, que acompañan, etcétera, pues generan un bienestar. Entonces, ¿qué papel puede jugar, doctor Cuadros, ese, digamos, trabajo social, ese voluntariado, esa productividad espiritual que pueden tener las personas mayores en la construcción de un envejecimiento saludable, ya que estamos en la década, pues, del envejecimiento saludable? Yo creo que son muchas las acciones. Hay un llamado especial que hemos escuchado en estos videos y es valorar a la persona más por su presente que por su pasado. Es darle la oportunidad de expresar sus emociones. Y en la medida en que expresa sus miedos, sus aciertos, sus sueños, pues creo que construimos una sociedad un poquito más justa, más humana. Aquí es donde nosotros, digamos, vemos cómo la espiritualidad se convierte en un área importante para esas intervenciones que acompañan en especial la vejez, no solo para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, sino también para el bienestar de su familia, lo cual permite, por ejemplo, manejar el estrés que acompaña las incertidumbres, las limitaciones físicas si llegan a aparecer, los duelos, la soledad o incluso hasta el declive económico. Doctor Robinson, tener definitivamente un propósito de vida es algo que de alguna manera ayuda, según un poco lo que hemos hablado, a vivir plenamente la vejez. ¿Cómo hacemos para, en su experiencia, identificar o hacer presente ese propósito que todos nosotros seguramente tenemos en nuestras vidas, y cómo influye eso en una vivencia más plena de la vejez? Pues mira, en los estudios de las zonas azules, donde se concentran los grandes centenarios en el mundo,
uno de los componentes que es común en todos estos pueblos es el ikigai, el sentido de vida, el propósito de vida, lo que te hace palpitar el corazón, lo que te hace levantar con fuerzas, con energía, con sueños, con ánimos y con ilusión. Y esto lamentablemente lo vemos muy perdido en muchas personas mayores, con este lenguaje de desesperanza. Ya para qué, a mis años, ya no puedo, ¿sí? Y ese lenguaje precisamente es el que debemos trabajar en equipo, como sociedad. La pandemia nos enseñó algo que Carl Jung ya nos había dicho. La enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Nos recordó que somos frágiles, que no podemos controlarlo todo, que somos finitos, que necesitamos ayuda de otros más. Y aquí es donde nosotros, digamos, no somos todopoderosos, ¿sí? No podemos siempre curar, ¿sí? O aliviar, pero siempre podemos consolar. Y aquí es donde este sentir de la compasión nos hace más humanos. Y en esa dinámica, doctor Robinson, digamos que la perspectiva de una dimensión espiritual le da una sensación de esperanza, ¿cierto? Usted mencionaba ahora esa perspectiva del Ikigai, que Ángela Sierra nos recuerda que se traduce como la fait d'être o la razón de vivir o la razón de ser, que involucra eso para lo que somos buenos, que todos somos buenos para alguna cosa, eso que nos gusta hacer y eso con lo que podemos contribuir a la sociedad, y donde se conectan esas partes, pues de pronto ahí está nuestro propósito de vida. Pero también quería preguntarle, doctor Robinson, ¿es posible construir un propósito de vida si uno no lo ha desarrollado a lo largo de su vida o no ha sido consciente de él? Porque me imagino que es más de un tema de conciencia, digamos, a partir de esa situación que uno vive, porque al final usted nos habla de un tema que es bien importante y que espero que podamos tratar en otro de nuestros programas, del tema del lenguaje, del tema un poco de la discriminación hacia las personas mayores, del tema del cual somos responsables muchas de las generaciones por de alguna manera considerar que la productividad, la belleza, la rapidez, etcétera, pues son los valores fundamentales, descuidando otros. Pero ¿qué tanto se puede, cuando usted llega a la vejez y cuando está en esa última etapa, plantearse, como nos hablaba Margarita, que me pareció muy interesante? Ella dice, oiga, yo tengo 80 años y acabo de descubrir que puedo tener una vida más tranquila y que puedo tener otro propósito. ¿Qué tan frecuente es eso y qué tan fácil puede ser, no sé, o complejo trabajar en esa dimensión? Creo que uno se lo debe permitir a uno mismo para poder acompañar y permitírselo a los demás, ¿sí? Cuando yo le tengo miedo a mi propia vejez, ¿cómo voy a hablar de una buena vejez hacia los demás? Y aquí es donde tenemos que acompañar en ese viaje y preguntarnos, ¿qué tan espiritual soy yo? Y cómo nosotros empecemos a comprender que en la medida en que recogemos experiencias en la vida, por eso las personas mayores tienen esta capacidad impresionante de saber pasar la hoja, perdonar, porque neuropsicológicamente su cerebro evoluciona. Y esto pues ya está medido, el cerebro de las personas mayores evoluciona y les permite comprender mejor todos estos significados, y otros hablan de almas viejas y demás. Pero nos lleva a mirar en qué nos centramos. Si somos un árbol, como dicen los orientales, nos centramos en los frutos, en las flores, en las hojas, nos centramos en el tronco, ¿sí? O nos centramos en las raíces, que son precisamente los aspectos espirituales. ¿Y cómo están esas raíces? Débiles, fuertes, superficiales, profundas, y no hay edad para fortalecer precisamente esas raíces, redescubrirse y descubrir nuevas habilidades, nuevos talentos que hemos visto que cada vez más, en la medida en que no lo permitimos, pues hacen que las personas trasciendan, sean inspiradoras para otros y cumplan su misión de vida. Qué interesante eso, porque aunque no lo hayamos descubierto en otras etapas de la vida, nunca es tarde para alcanzar ese desarrollo espiritual. Permítame compartir con
nuestra audiencia. Hemos estado aquí con 70 personas conversando de un tema que uno no cree que sea tan popular, uno no cree que lo compartan tantas personas, pero que tiene también, como decíamos al principio, pues una importancia, o tiene también, no, es una importancia fundamental en alcanzar una vida plena y por lo tanto una vejez plena y exitosa. Veamos un poco, doctor Robinson, en este video, lo que es el cuidado espiritual y lo que hace un profesional del cuidado espiritual. La espiritualidad es importante en el cuidado clínico del adulto mayor. Mi nombre es Jorge Espinel, soy profesional de cuidado espiritual y trabajo con el grupo de cuidados paliativos del Centro Médico Imbanaco en Cali. Mi tarea hoy es tratar de contestar esa pregunta en el menor tiempo posible, así que aquí vamos. Un primer paso es definir el concepto de espiritualidad en el contexto clínico. Hoy voy a usar una definición que ha sido escrita por un equipo multidisciplinario en cuidados paliativos que define la espiritualidad como la manera en la que experimentamos y buscamos significado y propósito en conexión con uno mismo, en conexión con otros y en conexión con aquello que es sagrado. Conexión conmigo mismo, quién soy, qué es importante para mí, qué le da significado a mi vida. Conexión con otros, quiénes son aquellas personas a quienes necesito o quiero alrededor mío. Pueden ser personas de 2 patas, pueden ser personas de 4 patas o cualquier tipo de ser que le dé significado a mi vida. Conexión con aquello que es sagrado, algo que es digno de reverencia y respeto, algo que es muy importante para mi propia espiritualidad. Algunas tradiciones como la musulmana, la cristiana y la judía creen en un dios. Otras tradiciones como la Wicca hablan de dioses y diosas, y tenemos a las personas que se identifican como ateas y agnósticas que pueden hablar del infinito, pueden hablar del gran misterio, pueden hablar de la naturaleza o energía. Hay muchas maneras, lenguajes y símbolos para describir nuestra conexión con aquello que es sagrado. Nuestra tarea en el cuidado espiritual clínico es identificar cuáles son esos lenguajes, cuáles son esos símbolos para poder acompañar a nuestros pacientes en la búsqueda de significado y propósito desde sus propias experiencias, creencias y valores. El cuidado espiritual clínico, por definición, es multicultural e incluye a personas que se consideran religiosas o no religiosas. En la edad adulta las personas tienden a tener más problemas médicos, toman más medicamentos, tienen más probabilidades de tener problemas cognitivos y menos oportunidades de recuperarse por completo de una enfermedad o lesión. En los peores casos sufren de aislamiento social, malnutrición, abuso o aún negligencia. Todos estos factores tienen el potencial de crear crisis espirituales, ya que desafían la integridad de la persona, desafían su sentido de significado y propósito y pone a prueba sus relaciones, no solo con ellos mismos y con otros, sino también con aquello que es sagrado. No hemos oído frases como ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios me castiga? Dios no me escucha. Soy solo un estorbo. Creo que todos hemos encontrado una familia donde nuestro paciente, por ejemplo el abuelo, es católico creyente. Su hija es evangélica o pertenece a otra religión y su nieto puede ser ateo o también pertenecer a otra religión. En estos casos es importante evaluar cómo las necesidades espirituales, creencias, valores y prácticas religiosas del paciente inciden en su toma de decisiones y cómo afecta la relación con su medio familiar y aún con el equipo médico. Hemos escuchado cosas como: doctora, no quiero hablar de mi enfermedad porque tengo fe de que Dios me va a salvar. Idealmente, el cuidado espiritual de calidad utiliza herramientas como el tamizaje espiritual y la historia espiritual para identificar estas creencias, estos valores, estas fortalezas, estas necesidades de nuestros pacientes y crear un plan de cuidado espiritual que se integre con el programa de cuidado del equipo interdisciplinario. Como conclusión, puedo decir que el cuidado clínico de calidad de nuestros pacientes exige que tengamos en cuenta todos los aspectos del ser, no solo el físico y el psicológico, sino también el espiritual. Bueno, pues una maratón de ideas y conceptos nos comparte nuestro cuidador espiritual de cabecera. Doctor Robinson, ¿qué es un cuidador, un profesional del cuidado espiritual? ¿Qué profesión tiene? ¿Qué tan frecuente es que se integren realmente en los equipos interdisciplinarios? Pues usted conoce la realidad de muchas de nuestras instituciones, tanto clínicas como hogares de larga estancia y bueno, otras alternativas
¿Qué tan frecuente es poder contar con estos profesionales que estudian, cómo se preparan? Cuéntenos un poquito de eso. Pues este es un llamado precisamente a que debemos incluir estos profesionales, pastores, reverendos, sacerdotes, religiosos, que nos dan otra óptica, como lo hace el reverendo Jorge Espinel. Él es, digamos, ordenado en la tradición unitaria con maestría en divinidad, que apoya el cuidado paliativo en Cali y nos muestra cómo el sufrimiento espiritual exacerba el sufrimiento o el dolor físico. A mí también, y creo que todos los que trabajamos con personas mayores hemos escuchado frases como, creo, doctor, que yo no hice bien mi labor como madre porque ninguno de mis hijos cree en lo que yo creo y me voy a morir con mi corazón roto. Me siento triste al ver que toda la vida fui tan piadoso y se me presenta esta enfermedad tan agobiante y de nada sirvió. Pedí un milagro, no se me concedió y empiezo a sentir rabia con Dios. Me siento tan pecador o culpable con todas las cosas que he hecho en mi vida que me da mucho miedo morir. ¿Y nosotros qué respondemos ante esas frases? Y es cómo empezamos a conocer del tema, a explorar del tema y apoyarnos de las personas que saben. Pues doctor Robinson, se nos pasó una hora volando. Lo peor es que estoy muy contento y recibo muchos comentarios positivos aquí y muchos aportes en el sentido de lo valiosa de su charla y reforzando, digamos, ese tema de la espiritualidad como una gran característica del ser humano que nos da la capacidad de dar sentido a las cosas que pasan en el día a día y apreciar el mundo y la real esencia de las cosas, nos comenta María Fernanda Becerra. Martina Naranjo agrega que la espiritualidad forma parte de la vida de los adultos mayores y es fundamental para una mejor calidad de vida. Sandra Garita nos dice que ser compasivos con todos los seres sintientes y ser asertivos en los momentos complejos de la vida. Clara Velosa, una colaboradora del doctor Marroquín, nos habla de que participó en la elaboración del libro Envejecer no es deteriorarse, un clásico de la literatura gerontológica durante, pues todavía. Y nos hacen una pregunta también: ¿por qué la espiritualidad y la religión forman una buena parte de la vida de la mayor parte de las personas mayores? Pues, como le decíamos al comienzo, ¿no? Esto hace parte también de la cultura, de todo lo que, digamos, juega parte de cómo nos identificamos. Por eso hablamos de esa identidad religiosa, esa evolución de la espiritualidad en la humanidad, en las diferentes culturas ha estado acompañado de simbolismos, objetos milagrosos, lugares sagrados de culto, devoción, apariciones, fenómenos sobrenaturales y demás prodigios que generan valor, fe e identidad en las creencias populares y de los pueblos. Es por eso que más allá de nuestras propias creencias o maneras de juzgar o interpretar lo divino o espiritual, partimos del respeto hacia las tradiciones y creencias de cada persona, lo cual hace parte de su intimidad y de su esencia como persona.